Entonces en el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema que realmente es importante. Yo le veo mucha importancia sobre esto porque siempre necesitamos, por lo menos una vez, después de venir al camino cristiano, esto necesitamos un proceso bastante importante. También y nos ayuda muchísimo. Vamos a estar viendo el por qué nos ayuda mucho y por qué es importante esto realmente dentro del camino cristiano. A ver, vamos a hablar hoy de la sanidad interior. Ese es nuestro tema del día de hoy, sanidad interior. Sanidad interior, o sea, lo que es por dentro. Primeramente tenemos que conocer el concepto, la definición de lo que es la sanidad interior. ¿Qué es la sanidad interior? Bueno, la sanidad interior es un proceso, hermano, por la cual una persona, digamos, se libera de aquellas cosas que están adentro de la persona, que le lleva o le ata a un sufrimiento, que le lleva hacia, digamos, una tristeza, que siempre le está atando al rencor, que le ata al dolor, que le ata a muchas cosas. Esa es la sanidad interior, es, digamos, la acción, el proceso por la cual la persona se va liberando, digamos, emocionalmente de aquellas cosas dolorosas que ha pasado, digamos, en el pasado. Puede ser, podemos nombrar entre ellas de las cuales, mi hermano, uno tiene que liberarse. Por ejemplo, ¿qué tipo de persona necesita una ayuda en cuanto a esto, hermano, que es la sanidad interior? Eso poco, hermano, se habla de esto, poco, hermano, realmente se toca estos temas. Son temas sensibles, hermano, y no todos también hay que entender. Vamos a estar hablando también sobre quiénes pueden hacer, quiénes pueden encargarse de esto, quiénes pueden ayudar, qué tipo de personas, cómo tratar con las personas. Vamos a estar tratando de esclarecer un poquito sobre este tema porque realmente es necesario esto, y dentro de una iglesia, dentro de una congregación, se necesita también personas que trabajen netamente en esto y que también tengan, digamos, este trabajo, porque no todas las personas pueden trabajar en esto, y siempre el encargado de la obra, sea el pastor, es mayormente el que hace estos trabajos, y también tiene que tener la capacidad para poder trabajar, digamos, en esta área, porque son cosas sensibles en las cuales uno tiene que tocar lo que es, mi hermano, esto. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas son los que necesitan sanidad interior? Todo tipo de personas, sea hombre, sea mujer, sea adolescente, sea joven, sea persona ya anciano, también puede. ¿Qué tiene que pasar en la vida de las personas para que necesiten? Ahí entra, hermano, lo que son el pasado, muchas veces. Por ejemplo, traumas del pasado. Ahí entra muchas áreas, hermanos, podemos nombrar, podemos tocar un poco lo que son las traumas emocionales. Por ejemplo, tema bastante claro, o sea, más marcante y más conocido, son los que tienen que ver con, por ejemplo, o hombres o mujeres que han tenido una infancia, por ejemplo, difícil, que ha sido marcado, por ejemplo, por el maltrato. Un ejemplo claro de niños, hermanos, que han crecido en un hogar disfuncional, tal vez de padres separados, que vinieron de padres que desde pequeños se han separado, y crecieron con ese dolor en su corazón a causa de la separación de sus padres, o tal vez también en personas que vienen de hogares disfuncionales donde el padre de familia tal vez era un borracho, era un alcohólico, obviamente el borracho era, pero también una persona, digamos, violenta. Ahí está la palabra que quería decir, un alcohólico o una persona violenta. Y viene, mi hermano, los niños crecen con esa trauma, hermano, emocional, con esas heridas dentro del corazón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene el papá borracho, además que es borracho, es violento, viene, hermano, le agarra a la madre, le da golpes, tal vez ve o vio que como el papá le daba patadas a la mamá, o como el papá le agarraba del cabello a la mamá, y de esa manera crecieron con esa imagen delante de sus ojos, a causa, hermano, de ese hogar disfuncional. Y no solamente viene a ser, hermano, ese caso, viene otros casos peores, como son los abusos, hermano, sexuales, por ejemplo, del propio padre. Niños que crecieron, hermanos, marcados por un abuso sexual, por ejemplo, de, no sé, puede ser del tío, puede ser del primo,
o del propio padre, también hay cosas que marcan de por sí la vida de una persona. Y no solamente hay abusos sistemáticamente que viene trabajando, que puede ser, hermano, también abuso verbal también, no solamente puede ser sexual un abuso. Al hablar de abuso no es solamente hablamos de abuso sexual, sino también de abusos, hermanos, que puede ser abuso, como te dije, abuso verbal, o sea, de personas que siempre han vivido un maltrato, que siempre, hermano, le han maltratado, le han tratado de esto, de aquello, maltrato verbal, puede ser, hermano, también un abuso físico o abuso, maltrato físico, también gente, hermano, que han crecido, hermano, de esa manera, que siempre han recibido abusos de parte, mi hermano, sean de sus tutores, sean de sus padres, gente que nunca creció tal vez con una figura paterna, una figura materna, y han crecido con los tíos, con los abuelos, y siempre recibieron abuso físicamente, siempre fueron maltratados. Y todas esas cosas, hermano, viene a generarse algo, hermano, en el corazón de la persona. Y ese es la finalidad de la sanidad interior, hermano. Liberarse de todas aquellas cosas, traumas que uno ha pasado. Y eso es lo que tenga que ver con las cosas desde la niñez. También está, hermano, ya después de pasar, tal vez ahí empieza por la pubertad, también cosas, hermano, hay también dolores, lo que tenga que ver, hermano, con lo sentimental. Por ejemplo, los jóvenes, adolescentes, muchos son lastimados, hermano, en esa área. También hay mujeres que tal vez encontraron a alguien, hermano, que le prometió muchas cosas, que le prometió esto, le dijo que le quería, y todas esas cosas terminó, hermano, aprovechándose de ella, y luego terminó desapareciendo la persona, y ha quedado, hermano, un trauma también emocional, quedó una herida, mi hermano, como un clavo emocional, hermano, en la vida de ese joven. Y no solamente en el caso de las mujeres, también en casos de hombres también, que ha quedado marcado su vida, ha quedado marcado tal vez su adolescencia, ha quedado marcado su digamos, juventud por este tipo de hechos, este tipo, hermano, de situaciones que muchas veces puede evitarse, pero sabemos bien que la juventud muchas veces no mide las consecuencias, y a causa de eso vinieron muchos traumas. Por ejemplo, hermano, lo que tenga que ver con eso, lo sentimental, o muchos otros temas, hermano. Son temas tan variados, hermano, que podemos tocar. Y lo que tiene y se necesita, hermano, esto que es la sanidad interior, o sea, el proceso de liberarse, hermano, de todas aquellas cosas las cuales duelen muchas veces por dentro. Porque una persona, hermano, puede, hermano, hermana, mi querido oyente, amigo, uno puede sonreír por fuera, pero por dentro hay una herida emocional que necesita ser sanado. Siempre hay, y eso si es que no se sana totalmente, ahí está la herida, hermano, fresca. Muchas personas, hermano, hoy en día, hasta hoy, hermano, ya personas adultas, tienen aún heridas, hermanos, abiertas de algo que había ocurrido en el pasado. Hay matrimonios, hermanos, que no van bien porque hay una herida en el corazón, sea del marido o sea de la esposa, algo, una herida que no se sanó, y siguen juntos como pareja, pero eso nunca se ha sanado, y siempre hay un pequeño pero, como podemos decirlo, ahí en el matrimonio o en la relación. ¿Por qué? Porque nunca se han sanado aquellas heridas. Y esos son, hermanos, los que siempre estorban muchas veces, y realmente son cosas que estorban, hermano, estas cosas, y mucho más en el camino cristiano, porque siempre está ahí. Uno quiere, aparentemente, hermano, le quiere, digamos, darle la espalda a esto, pero siempre está ahí. Mientras no se sane ese corazón, mientras no se sane ese corazón de esas traumas, de esas heridas emocionales, siempre va a seguir estando en ese lugar. Uno puede reír, uno va a sonreír, uno va a hacer de todo, pero mientras ese corazón no se sane, la persona va a seguir en la misma condición. Siempre va a estar, hermano, estorbando. Cada que se acuerda de eso, le va a doler. Cada que se acuerda, hermano, de ese hecho, cada que se acuerda de ese acto, va a terminar nuevamente. Es como que algo explota nuevamente ahí adentro. Es como que nuevamente empieza a recordar, y muchos, hermanos, le entra nuevamente el nerviosismo, y otros otra vez el dolor por lo que ha acontecido un día en su vida. Y eso quiero hoy hablar contigo.
señores, entonces hay algunos pasos, hermano, que he enumerado aquí de las cuales es necesario. Son los pasos más importantes, hermano, cosas más importantes de las cuales encuentro que se debe hacer. Son los pasos, los pasos principales, digamos. Pero en primer lugar, tenemos que hablar de quiénes pueden, hermano, hacer esto. Quiénes o con qué tipo de persona uno puede hablar. En primer lugar, la persona, hermano, con la cual uno puede hablar, porque eso es hablar con una persona. Si fuera posible, sería recomendable hablar con una persona sobre esto, para que pueda alguien trabajar por ti. También, hermano, una de las características principales que debe tener, hermano, las personas con la cual uno va a hablar sobre el tema, hermano, porque son temas sensibles. Por ejemplo, uno a cualquiera no le puede contar, hermano, tal vez traumas. Por ejemplo, uno fue abusado sexualmente, es un ejemplo nada más. Uno no puede ir a contarle a cualquier persona eso, hermano. Tal vez te está doliendo, tal vez te duele muchísimo. En tu interior te duele, te destroza cada que te acuerdas de eso. No, ciertamente no se puede contar a cualquier persona. O tal vez otras situaciones que te llevan a dolerte mucho. No se puede contar a cualquier persona. En primer lugar, la persona tiene que ser sabia, tiene que ser prudente. La prudencia por sobre todas las cosas. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es una persona, hermano, que es una persona entendida. Una persona imprudente, por ejemplo, es otra la historia. Por ejemplo, a una persona imprudente uno no puede contarle algo. ¿Por qué? Porque usted hoy le cuenta, para mañana ya la otra persona de afuera va a salir. En una conversación de Dios, un tercero va a saber lo que usted entre dos conversaron. Es una persona imprudente. Pero una persona prudente debe mantener aquello, hermano, con la cual tal vez usted por confianza le va a contar. Tiene que mantener la prudencia, la sabiduría. ¿Para qué la sabiduría? ¿Para qué? Para guiarte a lo que hay que hacer. Tiene que guiarte, tiene que darte la solución a lo que hay que hacer. A lo que tienes que hacer para poder ser libre de aquello que por dentro tal vez te está doliendo. Una persona sabia, una persona prudente. Y eso, ¿qué tipo de persona va a tener esa característica? Persona, hermanos, siervos de Dios que están llenos del Espíritu Santo, o sea, que tienen el Espíritu Santo en su vida. Mucha gente va a recurrir a un psicólogo. Podés recurrir a un psicólogo, pero un psicólogo poco o nada te va a ayudar. Te va a ayudar en algo, pero no va a darte la solución de vida. La solución, digamos, definitiva. Solamente una persona llena del Espíritu Santo, una persona con sabiduría de lo alto, con conocimiento de lo alto, puede guiar para poder sobre estas cosas ser libre. Entonces, en primer lugar, esto no podemos, cualquier persona no puede realizar esto. Y ahí entra la consejería, por ejemplo. La consejería tampoco casi, digamos, cualquier persona no puede realizar. Tiene que ser una persona que, por ejemplo, tenga testimonios de vida para que sea aceptable, porque tiene que tener experiencia también de aquello de la cual la persona está necesitando. Por ejemplo, en cuanto a consejería matrimonial, la persona que aconseja tiene que ser personas que tienen buen testimonio de su matrimonio y que tal vez tienen varios años ya de casado y que han pasado por muchas cosas. Por ejemplo, un joven ahí como yo, por ejemplo, yo no puedo darte tanto consejería matrimonial a base de experiencia. Por ejemplo, te hablo a base de experiencia. Puedo hablarte a base bíblica, qué dice la Biblia que tenés que hacer, pero a base a experiencia en esas cosas yo no puedo mucho meterme cosas que yo no he pasado experiencia. Pero en cuanto a, digamos, a jóvenes sí puedo, hermano, hablar también, porque hay cosas ya que entiendo, hay cosas que comprendo y que me tocó vivir, hermano, lo que la juventud hoy en día también está pasando. Y vamos a estar entonces viendo. Entonces, esas son las características de las personas, hermano, que pueden, hermano, ministrar, digamos, pueden ayudarle a una persona para esto. Tiene que ser comprensible también. La persona tiene que saber entender, tiene que saber escuchar y tiene que tener un corazón para sentir también lo que siente la otra persona. Tiene que tener un corazón sensible también aquella persona que va a estar, porque uno tiene que estar escuchando tal vez el trauma o el dolor excesivo que tocó vivir la otra persona. Uno tiene que estar dispuesto a estar callado escuchando a aquella persona, y la sabiduría entra ahí. ¿Para qué? Para saber cómo tratar con cada persona.
Eso entonces con respecto a esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué la persona tiene que hacer para ser sano interiormente? En primer lugar, hermano, uno tiene que reconocer que necesita ayuda. Ahí está, vamos a poner como primer paso, paso número 1, hermano, el reconocer que necesita uno ayuda. Porque uno solo no puede. Tal vez, un ejemplo, hace tiempo quisiste perdonar a esa persona que te dañó, pero no estás logrando. Hace tiempo ya le quisiste perdonar a aquel hombre o a aquella mujer que te dañó, pero no estás pudiendo perdonar. Es como que a veces sí ya perdono, pero luego vuelve a acordarte y te vuelve a doler. Entonces, primer paso, uno tiene que reconocer que necesita la ayuda de alguien más, de una persona que realmente te ayude, que realmente esté al lado tuyo, que realmente pueda escucharte, y que pueda, hermano, guiarte hacia lo que debemos hacer. Entonces, primer paso, la persona tiene que reconocer que necesita ayuda, porque muchos de decir, no, yo solo nomás, yo solo, eso, mi hermano, muchas veces, y no solamente en lo que tenga que ver con sanidad interior, sino en muchas cosas, hermano, dos son mejores que uno, dice la palabra. Si una persona te ayuda, eso es bastante diferente la cosa. Y en primer lugar, reconocer que necesitamos ayuda y pedirle, y mayormente Dios es el que te va a ayudar. Y reconocer que tal vez uno está en una condición ahí que no puede salir, porque hay un vacío grande, hermano. Hay una parte, hermano, muy difícil para muchos, que es el perdón. Por ejemplo, vamos a estar también hablando del perdón también en esta hora de la tarde. Entonces, reconocer, hermano, y pedirle a Dios que nos salve, pedirle a Dios que nos ayude. Es como dice el Salmo 69:1, por ejemplo, dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Han entrado hasta el alma. Y estas heridas, hermano, muchas veces entran hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tal vez usted pudo pasar muchas cosas, pero hay algo en específico, una cosa que más te duele. Y eso es porque entró hasta lo más profundo de tu corazón, de tu vida. Entró esa herida y se marcó, mi hermano, esa situación. Las aguas han entrado hasta el alma. Estoy, dice, hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha abnegado. Eso dice Salmo 69, el 1 y el 2. Y muchas veces así, hermano, esa es nuestra condición. Esa es la condición de la persona. Ahí hasta lo más profundo entró. Y hay gente, hermano, que lleva, no sé, 20 años ya teniendo la misma herida en su corazón. Nunca se sana. ¿Por qué? Porque fue algo muy doloroso para ti. Eso ya cada uno sabe, o puede, como estábamos nombrando, cuál situación puede ser. Puede ser un abuso verbal, físico, sexual, maltrato, decepciones, tal vez en relación sentimental, que te han engañado, que te han mentido, y todas esas cosas. Ahí entra, hermano. Pero hay una cosa que siempre duele y que siempre dolió, y eso es porque está metido en lo más profundo del corazón, como dice, como estaban leyendo acá, que dice: las aguas han entrado hasta el alma. Hasta ahí entró, hermano, eso. Hasta ahí entró, hermano, esa situación en tu vida. Por eso es muchas veces muy difícil perdonar. Por eso muchas veces es muy difícil olvidar aquello que te han hecho, aquello que has pasado. ¿Por qué? Porque esa es la situación que te tocó vivir. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también otra parte, también versículo 22 del Salmo 109. Salmo 109, verso 22 dice: porque yo estoy afligido y necesitado. Estoy afligido y necesitado. ¿Y qué más dice? Y mi corazón está herido dentro de mí. Ahí el salmista estaba reconociendo que estaba necesitado, que estaba afligido y que su corazón está herido dentro de mí. Hay que, en primer lugar, reconocer, hermano, que estamos heridos. Reconocer. Mucha gente dice: no, todo tranquilo, todo bien, todo bien. Pero realmente hay una herida dentro del corazón que muchas veces no queremos contar. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por pena, muchas veces no queremos contar porque el enemigo mismo pone también ahí en la mente una barrera
la cual te dice no, no cuentes. Por muchas razones, muchas veces no quiere contar aquello que le está pasando. O por desconfianza, por ejemplo. Hay personas que mucho daño le han hecho y ya no confían en otra persona. Ya no puede confiar. No confía en un hombre o no confía en una mujer. Mujeres que han sido dañadas desde pequeña terminan no confiando más en un hombre. No queriendo tener más, contacto o así, sea verbal, física, con un hombre, por ejemplo. Mujeres que fueron muy dañadas, hombres también. Y eso muchas veces, esas heridas, hermano, consecuencia de eso muchas veces lleva a la persona a, formar un carácter, hermano, muy diferente. Jóvenes, por ejemplo, niños que fueron de esta manera terminan muchos siendo, hermano, drogadictos. Mujeres, hermano, que fueron abusadas terminan prostituyéndose. Terminan, hermano, en los burdeles, terminan, hermano, en los prostíbulos, prostituyéndose. ¿Por qué? Porque hay una historia. O termina, hermano, siendo drogadicto, siendo un asaltante, siendo un asesino. ¿Por qué? Porque hay algo detrás, hermano, hay algo en la historia de esa persona. Por eso es importante, hermano, tener muy en cuenta que detrás de cada persona hay una historia. Eso siempre digo también, hermano. No podemos, hermano, dejarnos llevar por la primera impresión. No podemos juzgar a la primera, hermano. Tal vez uno puede ser un drogadicto. Está bien. Sabemos que la drogadicción no es buena. Pero, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Qué le llevó a ser drogadicto? Podemos decir, no, esa prostituta por una mujer. Está bien, bueno, la prostitución no es bueno. Pero, ¿qué le llevó a esa mujer a ser prostituta? Podemos decir, no, este borracho. Pero, ¿qué le llevó a este hombre, a esta mujer a ser un borracho? Y mucho, hermano, por heridas en el corazón que no se sanaron, eso le lleva a una amargura. Y esa amargura le lleva a buscar, hermano, descanso a través de los vicios. ¿Por qué? Porque uno al emborracharse se olvida de sus penas. Uno al drogarse, al fumar marihuana, le hace olvidar aquello que ha pasado. Muchos buscan recursos por la cual aliviar, hermano, eso que están viviendo por dentro a través, hermano, de esas cosas. Y por eso, hermano, nosotros como cristianos tenemos que tener muy en cuenta. No podemos, hermano, rechazar a una persona de ese tipo. Ni a la primera no podemos, hermano, juzgar directamente. No podemos rechazar directamente. Tenemos que tener un corazón misericordioso y tener muy en cuenta dentro, en el centro de nuestra cabeza, que hay algo por la cual, hermano, esa persona está en esa condición. Usted empieza a hablar con la persona y te va a descubrir su corazón del por qué está en esa condición. ¿Qué le llevó a ser lo que es ahora? Eso es importante también saber. Vale la pena aclarar también. Y ese tipo de personas necesitan ayuda. La persona, hermano, que está de esta condición, como estaba nombrando el primer punto, necesita, hermano, reconocer que necesita ayuda. Tiene que reconocer que realmente tiene una herida que tiene que ser sanado. Primer punto. Como segundo punto podemos nombrar, hermano, que la persona tiene que pedir ayuda. Entonces, primero era reconocer que se necesita esa ayuda y que hay motivos por la cual, hermano, uno necesita ayuda. Y el otro tiene que pedir ayuda muchas veces. ¿Cómo uno va a ayudarle a alguien si no conoce, hermano, la condición, lo que está pasando la otra persona? Usted puede estar sonriendo, puede sonreírle a la gente, pero realmente tiene algo por dentro que te está doliendo. Usted sabe que hay algo que te duele. Usted sabe que hay una herida muy profunda en tu corazón que está sangrando, pero es necesario que usted también pueda pedir ayuda. Si tal vez usted ora por esa situación y todavía no se sana, usted tal vez hace tiempo está orando queriendo perdonar a aquella persona que tanto te dañó, y si no no se te da perdonar, o no, algo es como que te está atajando y te impide perdonar, entonces es momento de pedir ayuda. ¿Pero a quién?
pedirle ayuda a una persona, como te estaba nombrando con la característica, una persona que usted sienta confianza por aquella persona. Porque realmente hay personas de las cuales nos inspiran confianza. ¿Y cómo saber? Usted primeramente tiene que atender su forma de hablar, su forma de actuar, su forma también de tratar a su semejante. Todas esas cosas hay que atender también para poder, gracias al Señor, saber sobre este tema. Entonces, hay que, como estaba diciendo, pedir ayuda. Y aquí, como dije, dice la palabra en el libro de, gracias al Señor, Gálatas capítulo 6, verso 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Yo pienso, hermano, que una persona realmente que ama la obra de Dios no te va, hermano, rechazar. No te va, hermana, rechazar si usted le dice, hermano, necesito ayuda. Porque dice la palabra, es nuestra obligación, hermano, como cristianos, sobrellevar y llevar junto, hermano, la carga de la otra persona. Tal vez esa persona no puede, pues entonces ayudarle, hermano, en su dolor, ayudarle en su problema y ayudarle, hermano, con lo que está viviendo. Vuelvo a repetir, entonces, Gálatas, capítulo 6, verso 2, habla de esto, sobre llevar las cargas los unos a los otros. Y usted tiene que pedir entonces, tal vez, a su pastor, pues entonces, acérquese a su pastor. Y si es cosa, digamos, muy íntima que usted no se anima a contar, pues entonces, acérquese a la esposa de un pastor. Porque hay muchas veces, es un poco difícil, hermano, que una mujer tenga, digamos, cierta soltura con un hombre contando cosas, hermano, que no se quiere contar. Entonces, usted busca una hermana que sea de tu confianza, que usted le ve que es prudente, que usted ve que es, hermano, sabia. Entonces usted se acerca y le pide ayuda y le pide que te ayude y usted puede, ahí, hermana, te van a ayudar. Hombres también. Pero, importante, pedir ayuda. Ese es como segundo punto, hermano, para poder ser libre de estas cosas, hermano. Y como tercer punto, hermano, ahí entra, digamos, lo más importante. Ahí está, en el tercer punto, hermano, que tengo marcado, entra lo más importante sobre esto, hermano, que es sacar aquellas cosas, hermano, que están doliendo. Sacar ese trauma. ¿Y cómo, hermano? A través, hermano, de la confesión. A través de hablar con la persona, a través, hermano, de realmente contar tu dolor y sacar, hermano, que dice en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura, ahí está la palabra raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, eso, hermano, hay que quitar. La raíz de amargura, hermano, hay que sacar. ¿Y cómo, hermano, hay que sacar? Pues, hermano, a través de contar a la persona. Por eso está nombrando la importancia de tener una persona de confianza, la cual uno puede desahogarse de aquello que le ha pasado. Y no hace falta, sé que muchas veces uno puede tener vergüenza para contar lo que ha pasado, pero es mejor, hermano, tener un poco de vergüenza, pero ser libre de aquello que hace tiempo te está doliendo, hace tiempo te está matando por dentro, como se dice. Tal vez puede ser que tu corazón esté lleno de heridas, está sangrando. Y eso hay que ser libre. Porque dice también el libro de Juan, capítulo 8, verso 32 y el verso 36, conocido pasaje de la escritura, muchos de memoria conocen. Dice la palabra, el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad que usted cuenta, eso que usted está contando, eso te va a libertar. ¿Por qué? En primer lugar, luego usted se va a sentir mucho más libre al contar eso, hermano. Usted se va a aliviar más, hermano. ¿Por qué? Porque esa verdad que usted está contando, eso te va a libertar. Y más dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Habla del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo. Pero, verso 32, la verdad os hará libre. Contar esa verdad.
No hace falta contar con lujo de detalle. Si usted quiere hacerlo, pues puede hacerlo. Pero es importante sacar eso que está metido tan adentro, eso que hace tiempo te hace sufrir. Es importante para cortar, porque para ser sano realmente hay que sacar y usted se va a sentir libre. Así, por ejemplo, un balde de agua si está lleno pesa. Un balde, si usted carga, hermano, o sea, un balde de 18 litros, usted carga agua hasta el borde del balde y eso pesa, hermano, tiene un peso. Pero ¿qué pasa cuando usted agarra una jarra, hermano, mete en el balde y le saca agua? El balde queda más libre y el balde queda más liviano. Y eso mismo pasa, hermano, cuando uno cuenta esa verdad. Ahí uno queda libre, se libera aquello, hermano, que le estaba afligiendo mucho. Al uno decir esa verdad, ahí automáticamente es como que ya empieza Dios a actuar. ¿Por qué? Porque esa verdad es la que está actuando y esa verdad es la que te está libertando. ¿Y qué más dice? ¿Y por qué es importante contar? ¿Por qué es importante, hermano, contar, sacar esto con los labios? ¿Por qué es importante? Dice el Salmos 32:3, Salmos capítulo 32, verso 3. Leo la palabra y lo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras usted está callando, hermano, eso. Mientras usted, mi hermana, está callando eso, ¿qué es lo que hace? Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, dijo el salmista. Eso te lleva a, por ejemplo, te pone mal de salud, ¿te acordás? Y te pones triste. Andas el día triste, muchas veces triste. A causa de eso, nunca estás libre. Muchos dicen, no sé si es mi presión, me estira todo el cuello, me estira esto, me estira aquello. Y eso muchas veces, el callar las cosas trae estas cosas. El callar muchas veces muchas cosas que duelen trae, hermano, consecuencias. Trae consecuencias en la salud y mucho más, hermano, en la vida espiritual, hermano. Por eso es importante la verdad, porque esa verdad va a ser libre. Usted me va a preguntar si es necesario contar. Es necesario contar. Si usted no se siente seguro, segura para contarle a una persona, pues entonces cuéntele a Dios. Ciertamente Dios sabe. Usted me va a decir, no, pero Dios sabe lo que me pasó. Claro que sabe. Pero si usted no tiene una persona en la cual confiar, una persona en la cual usted puede contar todito, cuéntele a Dios. Dios conoce. Él conoce con lujo de detalle lo que te pasó. Pero al sacar esa verdad por tu boca, ahí usted queda libre. En oración, cuéntele a Dios: Señor, me pasó esto, hay esto, aquello, fue así. Y si es posible, detallarle a Dios. No hace falta a Dios tener vergüenza. Muchas veces tenemos vergüenza también de Dios no quererle contar. Pero es importante detallarle a Dios qué es lo que te duele, por qué te está doliendo o qué fue lo que te pasó y qué es tu problema. Detallarla. Dios te va a escuchar. Dios no te va a recriminar. Dios no te va a retar. Dios no te va a rechazar. No. Dios te va a escuchar. Ciertamente, no podemos sentarnos a Dios, conversar así de frente, que esté ahí físicamente mirándote y hablándote así, tenerle físicamente, pero en el espíritu Él está ahí escuchándote. Y una vez que usted le cuente, Él ahí te va a reconfortar, Él ahí te va a sanar. Pero esa verdad es importantísimo, hermano, sacar con nuestro labio. Así como dice la palabra, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice el libro de Romanos en cuanto a la salvación. Así también, con la boca se confiesa delante de Dios, hermano, aquello que hace tiempo, hermano, te está doliendo. Yo te pido que pruebes. Te voy a recomendar que pruebes. Si usted, como dije, no tiene una persona con la cual contarle, pues hágalo con Dios. Dios te va a escuchar. Dios está siempre dispuesto a escucharte. Y esto, hermano, porque siempre hay cosas, ¿no? Algunos dicen, no, es virorey etereico. No es virorey, no. No hay que ignorar estas cosas, hermano. Porque una cosa pequeñita, eso, hermano, trae muchos problemas. Eso es como tercer punto, entonces, confesar, hermano, aquello que nos pasó
o qué te pasó, qué te dolió, qué te hicieron, qué te maltrataron, abusaron de usted. No importa lo que te hayan hecho, pero eso que te duele, eso que más te duele, eso confesarle a Dios. Es importante por lo menos una vez en la vida. Y si usted no lo ha hecho todavía, es bueno que haga. Confesarle a Dios todo. Tomar un momento y confesarle a Dios aquellas cosas desde que usted se acuerda. Dice la palabra que no hay que acordarse más de las cosas pasadas. Ciertamente, pero es importante también para ser sano totalmente confesarle a Dios. Es cada cosa, cada dolor, tal vez alguna palabra, algún día tu mamá te dijo, o tal vez tu papá te dijo alguna vez alguna palabra, o alguna otra persona te dijo una palabra que eso te dolió. Nunca le contaste a nadie, pues cuéntale a Dios. Si usted se acuerda, eso me dolió. Entonces, dile, Señor, me dijeron esto y eso me dolió, Señor. Y empezar a acordarte de otros sucesos. Y si también te dolieron, pues confesarle a Dios eso. Señor, me pasó así, así y así. Y eso también me dolió. O Señor, yo hice esto, yo hice aquello. En cuanto a los pecados también funciona, hermano, confesarle así como está, así mismo. Tal vez usted hizo algo, tal vez usted tocó, por ejemplo, vamos a decir nomás que usted metió la mano hace, no sé, cuando era pequeño, metió la mano en la cartera de su mamá, por ejemplo. Y decirle, Señor, hice así. Señor, yo hice esto. Señor, yo hice aquello. ¿Por qué? Porque esa verdad, hermano, que estamos sacando en nuestro labio, eso es el que va a libertar a la persona. No es, hermano, otra cosa. La verdad, eso va a libertar. Y si aún no lo ha hecho, entonces pues toma un momento y hágalo, hermano, pruébelo. Confiésele a Dios cada cosa que te han hecho, que te ha dolido, que te ha marcado, o también los pecados que usted ha cometido. Detalle por detalle, cuéntele a Dios y Dios va a saber, usted va a ver que esto va a tener resultado. Esto que te estoy diciendo. Y entonces, sacar, hermano, esto. ¿Cuál es el cuarto punto? Y uno de los más difíciles, hermano, es el perdonar. Hay gente, hermano, que dice, no, yo no voy a perdonar, jamás voy a perdonar. Yo no voy a perdonar a este. A mí me hicieron esto, aquello, jamás voy a perdonar. No perdona y llene. Porque tal vez su amiga le traicionó, no perdona y llene. Tal vez cuando era adolescente su novio le engañó, no perdona y llene. Ya pasaron 10 años, no perdona y llene. Sigue diciendo, no voy a perdonar, no voy a perdonar, no voy a perdonar. Y le sigue doliendo cada que se acuerda, no voy a perdonar. Una persona que no quiere perdonar, ahí ya empieza un gran problema. Y como cuarto punto, uno de los más difíciles, es el perdonar totalmente para ser libre. Uno tiene que perdonar. Duele, ciertamente duele, yo sé que duele. Duele perdonar. Pero es necesario. Porque vemos bien también la Biblia mismo nos aprieta. La Biblia mismo nos aprieta en cuanto a lo que es el perdón, hermano. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 14, verso 15. Por ejemplo, en el verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En simples palabras, si una persona no perdona, Dios tampoco te va a perdonar. Pero hermano, es difícil. Claro que es difícil. Pero hermano, a vos no te hicieron lo que a mí me hicieron. Claro que no me hicieron. Pero hay que perdonar. Sea cual sea. Tal vez, por ejemplo, alguien mató a tu hijo. Un día tu hijo murió porque alguien le mató. Y hasta hoy te duele la pérdida de tu hijo. Pero hoy es momento de ser sano. Pero hay que perdonar. Tal vez aquella persona que le mató a tu hijo, usted no le quiere perdonar. Usted no quiere perdonarle a esa persona. No perdona y llene. Me quitó mi hijo, me mató mi hijo. O tal vez murió en algún accidente. Y aquella persona que, digamos, ocasionó el accidente, aún hasta hoy no le quieres perdonar. Tal vez tu marido te engañó muy feo, te dejó por otra mujer. Y hasta hoy no quieres perdonarle. Tal vez usted de joven encontró una persona, un hombre que te prometió muchas cosas, que te dijo que te iba a amar. Luego
terminó aprovechándose y vino un embarazo no deseado y te dejó con la criatura. Y hasta hoy no quieres perdonar. Hasta hoy te duele y no voy a perdonar, dicen muchos. O tal vez fruto de una violación vino una criatura. O tal vez de pequeño, hombres o mujeres fueron abusados. Y hasta hoy no quieren perdonar. Pero es necesario. No nos va a servir estar 30 años en el camino cristiano, pero si no perdonamos, Dios tampoco puede perdonarnos. Pero eso lleva un proceso. El perdonar lleva un proceso. Tal vez muchas personas quieren perdonar, pero no les sale el nombre, no puede decir el nombre de esa persona que le hirió mucho, que le lastimó demasiado, que jugó con sus sentimientos. Aquella persona que le prometió que iba a estar, pero un día le terminó engañando, le terminó traicionando. Aquel amigo que te dijo que iba a estar contigo, que te iba a acompañar, pero un día terminó traicionándote, que terminó vendiéndote. Es difícil perdonar. Es difícil, pero es necesario. Hay que perdonar por completo. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Porque sí o sí, para ser sano hay que perdonar. Y cuando sabemos que ya hemos perdonado y hemos sido sanados, eso tenemos que saber tal cuál es el parámetro para poder saber que uno realmente fue sano y que pudo perdonar. Es cuando nos acordamos del hecho y ya no nos duele. O le vemos a la persona o escuchamos de la persona y cuando ya no duele más. Cuando recordamos pero ya no duele. Ese es el parámetro principal para saber que ya se pudo perdonar y que ya uno fue libre realmente, ya fue sanado de esa herida. Porque realmente pasa que uno no puede escuchar el nombre de la persona porque ya le duele otra vez. O no puede saber, o no puede ver, o no puede escuchar que alguien se acuerde de esa persona porque ya duele. Entonces es porque falta perdonar. ¿Y qué más dice? También Marcos, capítulo 11, verso 25, respalda esta palabra y mucho y diciendo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Verso 25 y 26 del capítulo 11 de Marcos. Es necesario perdonar. Hay que hacerlo. Duele, pero hay que hacerlo. ¿Y cuál es el primer paso? Este cuarto paso podemos también subdividir otra vez en otros pasos más. ¿Cuál es el primer paso para perdonar? Es estar dispuesto a perdonar. Si una persona no está dispuesta a perdonar, no podrá perdonar. ¿Cómo es eso? Hay personas que dicen: no, yo no voy a perdonar. Entonces, no va a poder perdonar porque no está dispuesto a perdonar. Ciertamente, el dolor fue mucho. Ya no se puede cambiar eso. Pero otra cosa a tener muy en cuenta también: el perdonar no significa volver a confiar. O el perdonar no significa que todo va a ser igual. Eso ya depende ya del corazón de la persona. Por ejemplo, en cuanto a matrimonio, eso puede ocurrir y ocurre muchas veces. Por ejemplo, el hombre adulteró, se fue con otra mujer o engañó a la esposa. Entonces la esposa puede perdonar al marido y volverle a recibir. Eso ya depende de la mujer. Pero uno al perdonar no está obligado a volver a darle a esa persona la total confianza o darle a la persona otra vez lo que como era antes. Eso ya depende del corazón de la persona. Pero es importante que la persona esté dispuesto en primer lugar a perdonar. Tiene que estar dispuesto a perdonar. Pero si una persona dice: no, yo no voy a perdonar a fulano de tal, yo no voy a perdonar a este, jamás voy a perdonar, me hizo muy mal, me dolió demasiado, y esto y aquello no voy a perdonar. No. Entonces, en vano uno está en el camino cristiano y está pidiéndole perdón a Dios. Usted puede pedirle a Dios perdón todos los días, pero si usted no perdona, Dios no te va a escuchar. Y puede ser también que alguien haya hablado mal de ti. Habló demasiado mal y te dolió demasiado lo que se ha dicho por ti. No quieres perdonar, entonces en vano en nuestro caminar si es que no queremos perdonar. Por eso este cuarto punto es uno de los más difíciles: el perdonar. Y esto, para perdonar, lleva un proceso.
Lleva un proceso, ciertamente. Y la persona que está trabajando por la otra persona, la afectada, no puede obligarle, no, tenés que perdonar sí o sí, y ahora, no. Esto lleva un proceso. Puede llevar, para perdonar a alguien de corazón, si el daño fue muy grande, puede llevar una semana, puede llevar un mes, puede llevar 3 meses, puede llevar 6 meses. Porque el perdonar duele, pero es necesario. La persona que está trabajando con la persona afectada tiene que comprender que es difícil y ayudarle a que pueda lograr esa decisión de perdonar, porque empieza por la decisión. La persona tiene que decidir perdonar. Y que pasa muchas veces también en cuanto a lo que es el tema del perdón. Uno dice, yo voy a perdonar, Señor, yo perdono. Pero ¿qué pasa? Te acordás o le ve a la otra persona y te volvés a acordar todito de lo que pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces cuando uno dice, Señor, yo ya perdono? Pero cuando se acuerda de la persona o le ve a la otra persona, vuelve a acordarse todito lo que pasó. Es porque aún no está totalmente sanado. Nuevamente hay que pedirle a Dios que pueda realmente sanar. Porque cuando una persona perdona verdaderamente a alguien, ahí ya está. Uno ya se sana, hermano. Y uno, aunque se acuerde de la persona, ya no se acuerda más con rencor. Ciertamente uno no puede olvidarse, no se va a olvidar. Muchos dicen, perdonar es olvidar, dicen muchos. Pero yo no me quiero aventurar a decir que perdonar es olvidar. Ciertamente uno no se puede olvidar del trauma que pasó. Pero, ¿qué va a pasar? Se va a acordar, pero ya no será con dolor. Puede uno acordarse, pero ya de otro, digamos, con otro pensamiento. Antes de perdonar podría acordarse y le trae dolor en su corazón, le hace llorar. Pero después de perdonar se va a acordar, pero ya no va a llorar. Ya no le va a doler. Ese es el perdón. El perdón, hermano, es sanarse. Como dije, no me quiero aventurar a decir que es olvidar. Porque es difícil que se olvide totalmente lo que pasó. Pero la diferencia está en que cuando uno verdaderamente perdona, ya no duele aquel dolor. Ya no duele. Y uno puede mirar a la persona, puede hasta sonreírle a la persona, pero sin dolor. Ya sin dolor. Pero ya hay que cuidar, ciertamente. Ya uno se cuida de esa persona. Ciertamente, eso es así. Una persona ya se cuida de la otra persona. Pero puede hasta saludar a la persona ya, pero sin ningún dolor. Sin demostrar rencor. Sin demostrar, digamos, un muro, una oposición. Cuando uno perdona de verdad. Y lleva un proceso, el perdonar lleva un proceso. Lleva un proceso bastante largo, podría ser. Pero es necesario, hermano. Y como último punto, estaba hablando de 5 puntos, hermano. Bastante importante. Es pedirle a Dios que sane. Usted ya reconoció que necesita ayuda. Usted ya pidió ayuda a alguien. Usted ya sacó aquello que te estaba doliendo. Usted ya perdonó. Entonces, ¿qué falta? ¿Cuál es el último punto? Y el último punto el hombre ya no puede hacerlo. El último punto ya queda lejos de, digamos, la posibilidad del hombre. Es algo ya imposible para el hombre. ¿Cuál es? El sanar. Solo Dios puede sanar. Por ejemplo, Salmos 147, verso 3, conocido pasaje, dice también. Gracias al Señor. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El último paso solamente Dios puede hacer es sanar ese corazón. Si Dios tiene que cambiar el corazón por uno nuevo, Dios va a cambiar. Si Dios tiene que vendar el corazón, pues va a vendarlo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Y qué es lo que más hace Dios? Al último, Isaías capítulo 10, verso 27, otro versículo muy conocido también y muy poderoso a la vez. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, dice, será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Pero qué tiene que ver con el tema? Me dirá, pero
tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque esto, hermano, es una atadura. Esto es una atadura. Y la mayor atadura es la falta de perdón. Y cuando uno logra perdonar, Dios te va a sanar tu corazón. Y esa carga que usted estaba llevando, que está arrastrando ese tiempo, eso Dios va a quitar. Y vas a ver realmente el cambio. Y solamente Dios puede hacer. Estamos leyendo al inicio Isaías capítulo 61. Y esta palabra se cumplió en Jesucristo. Vemos el libro de Lucas, que Jesucristo había dicho que esta palabra se había cumplido. La misma palabra que encontramos aquí en el Isaías 61. En el libro de Lucas encontramos, por ejemplo, si no me estoy equivocando, en el capítulo 4. Gloria al Señor, verso 18 en adelante. Encontramos esta palabra. Y en el verso 21, por ejemplo, del capítulo 4 de Lucas dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué decía esa escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso estábamos leyendo al inicio de la programación. Entonces, Dios envió a Jesucristo para sanar el corazón que está quebrantado. Solamente Dios puede sanar, nadie más puede sanar. Pero estos son pasos, hermanos, 5 pasos, 5 puntos. Los principales, hermano, que te estoy contando. Te estoy hablando y demostrándote, hermano, la importancia de estas cosas. Pero todos, hermanos, tienen una importancia, hermano. Todos. Porque para llegar al cuarto punto, que es el perdón, es necesario los primeros 3 puntos. Y para llegar al quinto punto, que es la sanidad completa, es necesario los demás puntos, hermano, que estaba nombrándote. Y usted sabe, hermano, que la falta de perdón arrastra muchas cosas. Por ejemplo, hermano, la falta de perdón, hermano, es una atadura espiritual, por la cual el diablo se aprovecha y entra a poseer la vida de las personas. Mayormente, hermano, muchos de los casos, la mayoría, ponerle 60% de las personas que están poseídas, las personas endemoniadas, podemos decirlo, la gente mayormente conoce como endemoniado, pero son personas con problemas espirituales. Es a causa de la falta de perdón. ¿Por qué? Porque hay un trauma, ahí vienen espíritus de dolor, por ejemplo, de tristeza. De ansiedad también. La ansiedad también es otra de las cosas, hermano. También viene hueste. Y como estaba diciendo hace rato en la programación de la siesta, en la categoría, hermano, de los demonios, porque dice el libro de Efesios que va a categorías como principados, potestades, gobernadores, las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Los principados, potestades, gobernadores y huestes. La cuarta categoría nombrada por la Biblia son, hermanos, los demonios, los espíritus más pequeños. ¿Y cuáles son? Y ellos son, hermanos, los que entran a poseer la vida de las personas. Huestes espirituales de maldad. Ellos son los que entran en la vida de las personas. Y esas huestes puede llamarse dolor, puede llamarse tristeza, puede llamarse odio, puede llamarse rencor. Por ejemplo, uno reprende un espíritu de rencor o un odio de tristeza y la persona empieza a manifestar y a gritar porque son espíritus asignados. Ellos, hermano, están en las regiones celestes, porque dice hueste espiritual en las regiones celestes. Entonces, ellos no tienen nombre, estando en las regiones celestes, mi hermano. Ellos son huestes que no tienen nombre aún, pero ¿qué pasa? Vienen de las regiones celestes y ahí Satanás les asigna un trabajo. Por ejemplo, le dice: tú te vas a llamar dolor y tu trabajo va a ser traer dolor. Entonces ahí se llama, el demonio ya tiene el nombre de dolor. Entonces viene y posee la vida de la persona a través de una herida, entra en la vida de la persona y la persona queda con problemas espirituales. Una persona viene a una persona a reprender y se empieza a manifestar porque hay espíritu o espiritual, hermano, de dolor en su vida. Y así trabaja. La falta de perdón, hermano, trae demasiadas ataduras. Por eso, hermano, es importante esta sanidad interior. Es importante que uno esté dispuesto a recibir ayuda. Es importante que uno esté dispuesto y le pida a Dios, por ejemplo. Y como está diciendo, si no tenés una persona con la cual, hermano, hablar, mi hermana, con la cual hablar, Dios es el que no te va a fallar. El hombre puede fallarte, pero Dios no te va a fallar.
Pero es muy importante este tema. Y no se habla mucho sobre este tema. Y en las iglesias hay poco personas, hermano, que trabajan en esto. Porque uno tiene, hermano, que tener, hermano, de parte de Dios una capacidad, hermano, para hacer estas cosas. Para escucharle a la otra persona. Porque es duro, hermano. Es duro realmente escucharle a la persona. Y muchas veces uno tiene que saber cómo decirle las cosas. Uno no puede, hermano, directamente ahí ya tirarle una palabra a una persona. Tiene que saber cómo actuar. A mí en lo personal me ha tocado ya varias veces, hermano, tratar con este tipo, con personas, hermanos jóvenes mayormente, con historias así muy dolorosas. Historias muy dolorosas, hermano, que uno cuenta, uno escucha, y uno tiene que saber, hermano, cómo responder. Tiene que saber cómo, hermano, qué respuesta darle. Me ha tocado, hermano, ya le puedo contar por experiencia, hermano, que ya me ha tocado tratar con este tipo de personas. Por eso, hermano, puedo hablarles sobre este tema, lo que es la sanidad interior, hermano, porque es algo que yo mismo había necesitado, hermano, y que Dios sabe, hermano, que fue el único que estuvo ahí. Y también, hermano, ya, como dije, ya también puedo ver, hermano, pude ver en otras personas, hermano, ese dolor. Y qué le hace bien a una persona. Le estaba contando que es importante sacar lo que está por dentro. Y mayormente uno le hace un favor, algo le hace bien a la persona, escucharle. Uno tiene que saber escuchar. Estar escuchándole a la persona. Tal vez, hermano, no estar ahí, no poderla abrazar, pero escucharle a esa persona. Ahí, hermano, esa persona se libera. Y es importante, ya he conocido, ya, y como le está diciendo que ya me tocó este tipo de casos, hermano, que personas dicen, me siento más libre al contar. Por eso sé, hermano, porque ya me ha dicho, me siento mucho más libre al contar esto. Nunca le conté a nadie. Nunca, nadie sabe, o casi a nadie no le cuento. Pero me siento más libre al contar. Y eso, hermano, solamente Dios puede hacer. No es porque uno sea mejor que nadie, no es porque uno, digamos, tenga mucha capacidad. No, solamente Dios sabe hacer. Solamente Dios sabe hacer. Y Él sabe hacer. Y Él hace las cosas. Pero es algo muy, pero muy importante este tema que estamos hoy hablando. Entonces, hasta aquí voy a quedarme con esta palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que haya entendido la importancia de estas cosas. ¿Y cuál es el arma más poderosa para esto? Es la palabra de Dios y es la oración. En el nombre de Jesús. Entonces, espero que, como dije, haya entendido esta parte sobre este tema y que les sirva de bendición. Entonces, y hay otra cosa antes también de cerrar el tema. Hay otra cosa bastante importante también de que recalcar. Me estaba olvidando, pero ahora, gracias a Dios, antes de cerrar me estoy acordando. ¿Qué pasa muchas veces, hermano, cuando uno le pasó un trauma, pero esa persona misma ocasionó? Por ejemplo, uno ocasionó ese dolor a sí mismo. Y muchas veces dice, ¿por qué hice esto? Le duele, se acuerda, ¿y para qué luego yo hice esto? Y muchas veces uno se agarra del cabello, o digamos, se autoflagela. Muchos hermanos hasta piensan en suicidarse, se cortan, se hacen esto, se hacen aquello. ¿Por qué? Porque sienten rabia por su propia vida por hacer esto. ¿Por qué luego yo hice? Y se golpean, se hacen esto, se hacen aquello. Como, digamos, una manera de sacar ese dolor en contra mismo de la persona. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Porque estaba diciendo que para liberarse del dolor de que te ocasionó la otra persona, hay que perdonarle a esa persona. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor tú mismo te ocasionaste? Pues la misma cosa. ¿Cómo? El autoperdón. Perdonarse a sí mismo. Puede que yo haya hecho algo que a mí me duele, recordar mi pasado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues perdonarme a mí mismo. Señor, me perdono por hacer esto, y empezar a nombrar aquello que usted hizo y que te dolió muchísimo. El autoperdonarse. ¿Y cómo es eso? En una oración simple. Perdonándote a ti mismo. Señor, me perdono por haber hecho esto.
Señor, me perdono por hacer esto, y empezar a sacar, confesar aquello que te está doliendo. Eso me estaba olvidando de nombrarlo, pero ahora entonces ya, antes de cerrar este tema, pues ya le estoy comentando. Entonces, que Dios bendiga cada uno de ustedes. Dios les bendiga a cada uno en el nombre de Jesús.